Al son del amoroso viento, como hadas se ven sus faldas, concierto sobre la montaña, de nubes con olor a pino. El canto de mi gente arraiga, lenguaje natural del alma, paisaje sideral que cantan los pueblos de la sierra mía. El cerro Pelón se eleva juntito al dador de vida, chinantecas, zapotecas, razas de la tierra mía, lugar donde mis ancestros sembraron la vida misma, sabios por naturaleza, esencias que siguen vivas. Lula, tasheningalu, shosheni, shopapaloapan, retza, kanalabakatitzake yuni, zapoteco, nachinanteco, lato, uduatu benne, tanatziangaye, laye, Benito Juárez, naa, kabenne zapoteca, nachinantecan, rullariu, kisharuba kunu tatadio tizuna, keruna kunu lalabani keruni, naa, kabelashini, rullakaba, rullakaba. Al son del amoroso viento, como hadas en vaivén sus faldas, concierto sobre la montaña, de nubes con olor a pino. El canto de mi gente arraiga, lenguaje natural del alma, paisaje sideral que cantan los pueblos de la sierra mía. El cerro Pelón se eleva juntito al dador de vida, chinantecas, zapotecas, razas de la tierra mía, lugar donde mis ancestros sembraron la vida misma, sabios por naturaleza, esencias que siguen vivas. Lugar donde mis ancestros sembraron la vida misma, chinantecas, zapotecas, razas de la sierra mía. Kabelashi. Desde el vértice de la montaña, unas orejas de león están destilando 3 gotas, una camino al norte, hacia el poniente 2. ¿Quiénes somos? Una raza mística zapoteca. Jaltianguis, en primavera y verano, sabe a durazno, pera, manzana, granaditas, cereza, nuez, el delicioso sabor a membrillo. Huele a pino, a cada paso un alcatraz. En el otoño se perfuma la flor de Todos Santos, cempasúchil. En el invierno se viste de oro y plata y se adorna con cucharilla para arrullar al Creador. Así como en todos los pueblos de la Sierra Juárez, el clima es frío. La lluvia cae como ligeras cortinas de cristal cortado. Huele a tierra mojada. Quisiera agarrar un puño y llevármelo a la boca. ¿Será porque algún día ella me comerá? Cuando la lluvia se convierte en aguacero, el suelo se tapiza de sombrillas, que luego se van transformando en pequeños arroyuelos. ¡Qué gusto! El de mojarse los pies. El ruido de los guaraches se deja escuchar como el clutch, clutch, clutch. Los regios colores del arco iris aparecen en la cresta del campanario. Para de llover. Voy caminando lentamente sobre algodones de neblina. Se puede admirar el cielo completamente azul. Empieza a caer la noche. Se escuchan los grillos, alternando con el curcuí, 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 y el rr de las ranas. ¡Qué bello fondo musical! Y cada uno de los participantes da lo mejor de sí mismo. Saben perfectamente que la vida está hecha de momentos. Ellos cumplen con deleitarnos con su mejor canción. El crepúsculo se satura de estrellas. Es hora de tomar el café.
momento ideal en que la familia platica y prepara lo que hay que hacer al día siguiente. El nixtamal está listo. Es tiempo de descansar. Una pequeña oración a Dios y hasta mañana. Se tiene que madrugar para ir al molino. Los varones al campo. En la noche todo es paz, quietud, en completa armonía con la naturaleza. Algunas veces un tecolote rompe el silencio. Nushagati, seguro que alguien va a morir. Eso dice la gente. A las 4:30 de la mañana, la señora se dispone a iniciar las labores. Sin hacer el menor ruido, toma entre sus manos la cubeta de nixtamal, una pequeña oración, se persigna y se va al molino. ¡Ay, el molino! La sal y pimienta de la vida cotidiana. Ahí se satisfacen el morbo y la curiosidad de los sucesos de algunos pueblos. Son las 7:30 de la mañana. El almuerzo, tortillas o memelas calientes, sentados en media luna junto al comal, salsa de guaquillo con mil tomate, chiles canarios, quesos, los quesos. Creo que superan a los de Holanda. Cuentan los libros que en Holanda se hacen los mejores quesos. Pero estoy completamente segura de que aquel que pruebe el queso de Jaltianguis opinará lo mismo que yo. No hay queso mejor. El señor Sol se asoma entre las montañas. Nos da bocados de yema de huevo, huevo de gallina de rancho, porque las dos cosas alimentan la vida. Se escucha el trino de los pájaros y en especial el canto del aguacil, como que se ríe de la vida. Salen emparvadas de entre los socotales, como fondo musical para animar al sol que ya nos entrega completo su esplendor. Un trago de café, remojando el pan de manteca, de trigo o de yema de huevo. Otra vez el huevo. De todas formas, el huevo hacedor de vida. Tan, tan, tan. Se escucha la campana. Ese toque tan especial. Es hora de ir a la escuela. Mi querida escuela. Bien peinados y lavaditos de la cara. Pulcros en el vestir. Los niños se marchan a la escuela. Ay, la escuela. Me recuerda a Polonia. No tengo la fortuna de conocerla, pero el nombre de la escuela es Tadeusz Kosciuszko. A un lado del escritorio del director estaba la foto de Polonia y el retrato de Tadeusz Kosciuszko. La escuela lleva ese nombre porque no recuerdo en qué año. Fue aproximadamente por los 50. Déjenme decirles que las fechas no se me graban. Hubo un intercambio de nombres y una de las escuelas de allá le pusieron Benito Juárez. Y en mi pueblo, que acababa de construir su escuela primaria, lleva el nombre de ese héroe polaco. Eso nos platicaban los maestros. Cerca de las 10:30 se escucha el silbato. Exactamente igual a los que usan los de tránsito en la ciudad. Es la hora del recreo. Los niños juegan a los encantados, las escondidas o la pelota. Da la 1 de la tarde y el regreso a casa. Nos espera un nutritivo menú: frijoles recién cocidos, mostaza, quesos, sin faltar la salsa. Algunas veces, amarillo de carne seca con hoja de aguacate para darle buen sabor. Por los caminos de tierra, el regreso a casa. Déjenme decirles que hay algunos pavimentados, porque la civilización nos alcanza a pasos agigantados.
así como los caminos y veredas van cambiando de color de tierra a cemento, también las casas de adobe y teja se van modernizando. Mi lengua materna, el zapoteco, ya casi no se habla. Corre, corre, corre a alcanzar la civilización. No hablen zapoteco, eso es cosa del pasado. Qué tristeza me da, en verdad, como cuando tiraron la escuela. Me la cambiaron. Ahora se convirtió en palacio municipal. Qué triste es llegar a viejo. Solo quedan los recuerdos. Corre, corre, corre a alcanzar la civilización. No hablen zapoteco, eso es cosa del pasado. Debería ser lo contrario. Corre, corre, corre a guardar tus tradiciones. Abraza fuerte el dialecto y la medicina tradicional. Porque la civilización se acerca como un tornado. A su paso va dejando destrucción. Salva todo lo que puedas de tus tradiciones y costumbres. Las ropas se las llevó el viento. El último atuendo que recuerdo es el de tía Inocencia. Una camisa de manta bordada en hilo rojo y negro. Lo bordaban en forma de veredas o caminos. Tal vez los surcos donde se siembra el maíz, frijol, chícharo o trigo. La falda floreada, delantal estampado en cuadros, rebozo en la cabeza. ¡Ay, el rebozo! Cuna del niño. También era importante y una forma de respeto para entrar a la iglesia. Hablando de respeto, recuerdo que a todas las personas mayores se les decía tío o tía. A los padrinos se les besaba la mano y el día de muertos se les visitaba llevando en una canasta pan y chocolate. Los varones, un tercio de leña. Las 5 de la tarde. Tintán, tintán, tintán. La campana. Es la hora del rosario. La campana es de mucha importancia porque es una forma de comunicación. De acuerdo al sonido en que se toca, la gente inmediatamente identifica de lo que se trata. Existe un mito acerca de una campana. Muy brevemente se los voy a contar. Se cuenta que en Jaltianguis había una campana de oro, pero de pronto y sin que hubiese alguna explicación, desapareció. Y se dice que esa campana está en un lugar situado donde colinda Jaltianguis con Analco, y que esa campana será devuelta al pueblo el día en que se entregue a una doncella a la serpiente que es la que la tiene en su poder. De preferencia, se requiere que la joven sea virgen y que se entregue el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Cuando escuchaba esos relatos, se me ponían los pelos de punta, pero me gustaba oírlos. El de la Matlacíhuatl, que solía esperar a los borrachitos y llevárselos. Cada quien contaba su experiencia. Algunos decían que la Matlacíhuatl les pegaba. ¡Uy, los duendes! Jugaban con los niños y había que tener cuidado. Otro relato era el del ánima en pena. Unos decían que era una sombra pequeña y de pronto se hacía grande, grande. Me gustaba que platicaran del nahual. Mi tía Concha me contaba que había personas que tenían un cierto poder de transformarse en algún animal y se daba en diferentes pueblos. Por eso se reunían en un lugar donde se escuchaban ruidos muy extraños y de pronto aparecían diferentes animales para hacer sus averías o cuidar su territorio. ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, se tocó la campana para el rosario. A la salida, la hora de los novios comienza por las tardes con el último rayo de sol. Uchulá,
cortar hojas. Se le llamaba al momento de jalonearse el rebozo, que sí, que no. ¡Ay, se me olvidaba! ¡Corre, corre, corre a alcanzar la civilización! La carrera fue tan rápida que se llevó el rebozo. No sé dónde quedó. Creo que se escaparon 2 o 3 por ahí. Se desataron los nudos de la camisa. Creo que no los amarraron fuerte, porque la civilización se los llevó. Ese era el atuendo del varón: pantalón de tela de gabardina, camisa de popelina en colores pastel, la camisa por fuera amarrada con un nudo, guarache de cuero y sombrero. Y por lo que vagamente recuerdo, antes fue calzón de manta, camisa con alforzas, pero el viento sopló fuerte y se los llevó. En mi memoria quedó grabado mi viejo pueblo. Esa forma tan peculiar de hablar el zapoteco, desarrollado con habilidad y extraordinaria picardía. Un toque especial con los apodos tan bien comparados. Voy a tratar de recordar alguno. Ya lo tengo. Por ejemplo, las cazuelas. ¿Y por qué las cazuelas? Porque las cazuelas no faltan en las fiestas. Y pues así se les dice a las personas que se la pasan de fiesta en fiesta. Si ustedes hablaran el dialecto, entenderían los chistes que en vez de llegar a lo vulgar y prosaico, tienen una gran calidad, elocuencia, sutileza y diplomacia, por esa forma tan alegre de platicar. Y de pronto se vuelven en sonoras carcajadas. Nos dicen cabelashi, los aguaciles. Como les mencioné al principio, el aguacil es un pájaro azul. Su trino es tan fuerte que hasta parece que se ríe de la vida, y por eso es el pájaro que nos representa. El domingo, día del tequio. La autoridad detecta las necesidades del pueblo. Hay que participar en el trabajo para beneficio de la comunidad. Y así también se forman mesas directivas en diferentes lugares donde radica nuestra gente, para trabajar en coordinación con el pueblo. Los jóvenes se disputan la pelota en el básquetbol. Forman equipos. Hay que estar bien entrenados para poder participar en otros pueblos cercanos. Recuerdo el nombre de un equipo: Los Quesos. Hoy vine a mi pueblo. Me invitaron a una boda. Vamos rumbo a la iglesia y en cada paso que doy un recuerdo, acompañado por la marcha Zacatecas, porque así van los novios con la banda de música. Vamos pasando frente a la casa de un personaje. Bueno, para mí eso es Tío Gil. Me detuve un momento y mis recuerdos siguieron dando vueltas a la velocidad de un trompo. ¿Un trompo, dije? Sí, ese es uno de los juegos que se fue. Yo creo que se avergonzó con los nuevos juguetes de esta época. Se ha de haber sentido desplazado y prefirió marcharse a otro lugar. Quizás hoy sea juguete de otros niños. No sé. No pude contener las lágrimas y grité fuerte: Tío Gil, ¿cómo nos haces falta? El espacio que dejaste es muy grande. Fuiste el doctor, el teatrero bailarín, y te entregaste a Dios en cuerpo y alma. Hoy te has convertido, gran señor, en canto y en poesía. ¡Qué recuerdos tan bellos! ¡Qué infancia tan hermosa viví ahí! Pero el destino me llevó a otras tierras. Vi semblantes diferentes. Aprendí otra lengua. Recuerdo a mi madre. Siempre me llevaba de la mano por esos caminos. Veo mi pueblo y ciertamente lo que ella me decía: tu pueblo siempre va a estar como una madre que espera el regreso de sus hijos. Volví a sentir que mi madre me tomaba entre sus brazos.
tiernamente me dio un beso en la frente. Faltaba poco para llegar a la iglesia. Observé una gallina con sus pollitos. Volvieron a mi mente los recuerdos, como el de los gallineros, que los construían en forma de palafitos, en lo alto. Creo que para que el coyote no hiciera de las suyas. Al ocultarse el sol, muy bien formaditos subían los pollos a los palafitos. Algunas veces no faltaba alguno que de un salto quisiera llegar, y era cuando se desplomaba a tierra, y ahí yo trataba de entender el proverbio que mi madre me decía: el flojo y el mezquino hacen 2 veces el camino. Esto es algo de lo que fue mi pueblo. Aún se vive bajo el divino amparo de Dios. Amparo que me recuerda a un hombre. Sí, precisamente vamos frente a la clínica. Amparo era una de las curanderas de medicina tradicional. Curaba de espanto, de tristeza. Bueno, ella sabía lo que el enfermo tenía. En una ocasión necesité de su ayuda y pude ver ese ritual. Ustedes me disculparán, pero es un poco difícil de explicar el procedimiento. Esta mujer de singular atuendo poseía algún poder de sanidad, porque la gente le tenía mucha fe. Ahora que oigo hablar de algunas enfermedades, inmediatamente las relaciono con la medicina tradicional. Y he llegado a la conclusión de que el estrés es causa de muchas enfermedades, pues en mi pueblo, en ese tiempo no había terapeutas, psicólogos ni doctores. Pero en el momento que la medicina tradicional estaba presente, los enfermos sanaban. Esto es un misterio que jamás podré entender, sobre todo el huevo. No sé qué magia tendrá, pero hace milagros. Por eso es importante que toda esa sabiduría se transmita de generación en generación y así darse cuenta de que los tiempos no cambian. Los que cambiamos somos nosotros. Llegamos a la iglesia. Ahí está, como un roble, ahí donde se edifica y se apacienta el espíritu de mi pueblo. Que si algo tiene de original este lugar, es su arquitectura, sus retablos, el altar mayor con flores siempre frescas. ¡Qué bello santuario! Donde está la patrona de mi tierra, que lleva en su regazo a mi gente y la cubre con su manto. Todas las promesas las lleva en su atuendo, que se cumplen con mayordomías, algunas para la cosecha, otras para los que están ausentes, y sobre todo los que cruzan fronteras, que encuentren trabajo, que la Virgen de la Concepción les dé su bendición en esa penosa aventura, y a su regreso hay que compartir la comida, acompañada de la banda, para dar gracias por los favores recibidos. El 8 de diciembre da inicio esta fiesta, con el convite y la romería, el castillo y los juegos pirotécnicos. El 12 de diciembre, que es el gran día. ¡Viva, viva, viva la Virgen María de Guadalupe! Hoy regreso a mi pueblo. No vengo cargada de tesoros, ni riquezas materiales, ni vengo victoriosa de una guerra, ni llena de medallas. Hoy vine a devolverle a mi pueblo fragmentos, los pocos momentos que rescaté de lo que el viento se llevó. A ustedes y a las nuevas generaciones les corresponde complementar este trabajo. Y en este día tan especial vengo vestida de granaditas, de peras, de manzanas, de prisco y de melocotón. Y para perfumar mi piel, le pedí a los pinos su aroma, al durazno y al membrillo también. Me hice un collar de nueces y con cerezas me hice un brazalete.
Me puse una corona de jazmines y en mis manos traigo este pequeño ramo de alcatraz, que lo entrego como ofrenda a mi gran Dios, por darme el privilegio de haber nacido en Jaltianguis. A la Virgen le pido que cuide a mi gente, a mi pueblo y a mis hermanos que han cruzado fronteras. Y como madre, le pido el valor que tuvo cuando clavaron a su hijo en la cruz. Les entrego a las autoridades y a los representantes lo que por ley natural les corresponde: su esencia, su dialecto y sus tradiciones. Y al compás del aguacil con canto nuevo, quiero sembrar en la mente y en los corazones de mi raza el reencuentro con nuestra identidad y radicalmente nuestro dialecto, que es una de nuestras riquezas culturales, que conviene cuidarlo, no solo por respeto a él, ni por afán puramente regionalista, sino porque la lengua nos aporta beneficios muy diversos, desde el reconocimiento social hasta el dar una mayor relevancia a nuestra identidad regional y cultural, y así lograr la afinidad contemporánea. Vale mucho un patrimonio, pero su valía se reduce a la nada si no se le pone la suficiente inteligencia para preservarla. Por eso estoy segura que nuestros ancestros no nos heredaron riquezas materiales, porque muchas veces son semilleros de guerra, de poder, de ambición. Ellos fueron grandes, inteligentes, sabios. Nos legaron esencias, tradiciones, cantos, un lazo entre el pasado, presente y futuro, lo que nunca muere. Ahí está nuestra riqueza, en cultura, en sabiduría, en el amor a la vida y el respeto a la naturaleza. Nací en el rojo carmín, entre montes de leche, poemas y caricias de amor me alimentaron con mieles de ilusión. Mis raíces quedaron sembradas en lo más profundo, al compás del aguacil fui creciendo, me arrulló la lluvia, me envolvió en algodones de neblina. Ay, mi tierra zapoteca, tu recuerdo vive en mí. El destino a otro puerto me llevó, nuevos rostros, nuevas cosas descubrí. Con la doble cualidad de un injerto, di mis frutos con la vida yo cumplí. Crucé fronteras, nuevo cielo me abrigó, los ayeres en poemas escribí. Ahora vuelvo a la oculta raíz que guarda la esencia y costumbres de mi tierra, que me enseñaron el oficio
soberbia te sientes soñada, ignorando a tu raza. Cruzaste fronteras, olvidando tu esencia. Tus pueblos te invocan, regresa a tu casa, porque has emigrado, renunciando a tu patria. Vas en pos de aventuras, de grandes fortunas, siguiendo el sueño que inquieta a los hombres, y ya no te acuerdas de tus tradiciones. Identidad perdida en el hastío, ignoraste la voz de tu conciencia, porque te has olvidado de tu esencia. Te avergüenza llevar sangre de indio. Hoy te pido en nombre de mi patria que le muestres a los hijos de tus hijos la gran belleza de la tierra mía, herencia cultural de mis abuelos. Y quiero que te sientas orgullosa al conocer lo grande de tu historia, llevando como lema la igualdad. Yo recupero a un